Vamos a hablar hoy de Stanislao II Poniatowski, último rey de Polonia, así que nos ubicaremos en Varsovia. Stanislao nació el 17 de enero de 1732, entonces reinaba en Polonia Augusto III. Sus padres, los padres de Stanislao, fueron el conde Stanislao Poniatowski y la princesa Constancia Czartoryska. Stanislao pertenecía a una de las más nobles, ricas y destacadas familias polacas que son los Czartoryski. Durante el reinado de Augusto, dos partidos políticos encabezados por la familia, Potocki por un lado y Czartoryski por el otro, se disputaban el poder. Los primeros, los Potocki, querían proclamar una constitución aristocrática y tenían el apoyo de Francia. Uno dice qué mal, pero resulta que los Czartoryski querían fortalecer el poder real y contaban con el apoyo de Rusia, o sea, mucho peor. En ese grupo estaba Stanislao con su familia, eran los más monárquicos. Hay que decir que estos últimos, los Czartoryski exactamente, no sospechaban que si Rusia los apoyaba era para poder tener al rey entre sus manos y poder mover los hilos del reino, un reino que entonces era bastante próspero. Stanislao a los 18 años ya era diputado por el partido de su familia, los Czartoryski. Descripción de los cronistas de este muchacho Stanislao. Era una persona de bella apariencia, tez morena, nariz romana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. Era extremadamente agradable en sus modales, galante como pocos, una gran suavidad y condescendencia en su persona, etcétera, etcétera. Parece que sentía una atracción importante hacia las capitales más occidentales y decidió viajar por Europa. Una vez en Londres, un amigo suyo llamado Henry Williams, que había sido nombrado embajador en Rusia, le propuso que lo acompañara a San Petersburgo. Era un inglés nombrado embajador inglés en Rusia. Y le dijo a Stanislao, que era un diputado polaco y heredero del trono, que lo acompañara a San Petersburgo. Y en 1755 salieron para San Petersburgo. En la capital rusa, Stanislao fue muy bien recibido, sobre todo en la corte imperial y muy especialmente por la gran duquesa Catalina Alexeyevna, la esposa del príncipe Pedro, quien sería luego la famosa emperatriz Catalina la Grande. Catalina, que según las crónicas estaba hecha para amar, digámoslo así, inmediatamente pensó en agregar a Stanislao al elenco de sus amantes. Dice la crónica que el joven polaco se enamoró de ella en cuantito la vio. Y Catalina, que era una mujer expeditiva, le preguntó a su chambelán Lev Narishkin, ¿quién es ese muchacho de frac parisino? El chambelán le respondió que se trataba del conde Poniatowski. Muy bien, dijo Catalina, preséntemelo. Y sobre Stanislao, dice la crónica que hablaba todas las lenguas, se adaptaba a todos los climas y le gustaba a todas las mujeres. Ah, mire usted, qué bien. La princesa Catalina, que estaba enterada de esa virtud, exigió a su marido, el príncipe heredero Pedro, que le permitiera tener clases de inglés a solas con el visitante polaco. Y según los malintencionados cronistas de la época, los guardias podían notar cómo las lecciones transcurrían en el más sospechoso silencio, interrumpido a cada instante por la extraña lengua de las maderas crujientes de cierto mueble. Señor. Que era acá entre nosotros la catrera. Por favor. Bien. Poniatowski escribió en sus memorias: a menudo me maravillaba cómo en esos días yo atravesaba los enjambres de guardias de palacio y toda clase de centinelas con tanta facilidad y en tantas ocasiones como si estuviera envuelto en una nube que me hiciera invisible. Así entraba en las habitaciones íntimas de la gran duquesa.
La cuestión fue que durante 3 años, uno atrás de otro, Estanislao fue uno de los muchachos que Catalina tuvo en mayor estima. Cuenta que él recitaba pasajes de Molière, de Racine y de Corneille. Había pasajes que ambos sabían de memoria y los declamaban al unísono. De vez en cuando, Catalina citaba la primera línea y él recitaba el resto del pasaje. Por ejemplo, Catalina decía: llovía torrencialmente en la estancia El Charabón. Y inmediatamente Estanislao decía: mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Muchas veces cambiaban el texto original por alguna inmoralidad que los entusiasmaba. Sí. Por ejemplo, cambiaban alguna palabra. Dijo un viejo de repente: sí. Sé de un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortando la ilación, un gaucho No, por favor. No. Se chupó el dedo. No. Estamos en medio de una charla. No, eso desentona con el tono. No. Bueno, aquellos encuentros siguieron de diversos modos. Quisieron disimular y empezaron a verse en la casa de Narishkin, el chambelán. Cuentan que Catalina se escapaba en medio de la noche. Su doncella de confianza encendía una vela en el marco de la ventana, que era una señal a Narishkin. Entonces Narishkin, el chambelán, maullaba desde afuera, si estaba todo en orden, diciendo miau. Sí. Catalina saltaba de la cama, se vestía de hombre y abandonaba el palacio. Narishkin, en un droski, un carruaje berreta, ¿no?, alquilado, la llevaba a su casa, a la casa de Narishkin, y ahí esperaba a Estanislao. Mira vos. Pero hay que decir, ella nunca lo amó. El pobre Estanislao sí estaba enamorado, y fue una marioneta para su red de intrigantes. Sabía que el muchacho la favorecería en un futuro cercano. Catalina consiguió que el rey polaco Augusto III nombrase a Estanislao su embajador en Rusia. Le dieron ese cargo y pudo continuar amando a la futura zarina, dele que dele. Catalina no solo logró mantener a su lado a Estanislao, sino que además lo instó a que participara de una conspiración para derrocar a la emperatriz Isabel, que era la mamá de su marido Pedro, y que una vieja que no se moría nunca, ¿no? La intriga falló y Estanislao fue sometido a torturas, pero nunca delató a Catalina, nunca batió la cara. Muy bien. Catalina era, desde luego, la principal conspiradora. Más tarde lo expulsaron de Rusia y Catalina sintió alivio, primero porque alejaban un testigo y colaborador de su intriga, pero al mismo tiempo Estanislao dejaba de estar en peligro y ella le tenía cierto afecto. Pero regresó Estanislao a Polonia en ese año de 1758 y allí permaneció comportándose como cualquiera de los demás magnates polacos. Asistía algunas veces al Parlamento, pero muchas más a las tertulias de los poetas, novelistas, dramaturgos. Estanislao era muy aficionado a la literatura y también a los dados. Bueno, al morir Augusto III en 1763, el Parlamento volvió a sus debates para designar al sucesor del trono. Los nombres que se barajaban, estaban mayormente, como se ha dicho, entre los miembros de estas dos familias, los Potocki y los Czartoryski. Catalina, que ya era emperatriz de Rusia, al enterarse de lo que estaba pasando en Varsovia, envió directamente un ejército de 70.000 hombres y amenazó al Parlamento diciendo que se tenían que poner de acuerdo con la elección del rey y que ese rey tenía que ser Estanislao. Lo eligieron nomás, sin un solo voto en contra. Tanto el pueblo como la nobleza se indignó ante aquel hecho. A partir del 7 de septiembre de 1764, el rey de Polonia pasó a ser una marioneta, como hemos dicho, de Catalina la Grande, de la que además estaba enamorado, seguía enamorado.
Su enamoramiento tuvo terribles consecuencias para sus territorios. Digamos que en cuanto a la soberanía del país, el reinado de Estanislao fue nefasto. Según las crónicas, el rey vivía en el temor de Dios y de Catalina, pedía consejo a todos los que lo rodeaban y siempre elegía la opinión más conforme con su carácter vacilante. Respecto a pedir consejo, Catalina II también tenía un asesor alemán llamado Sutherland también, ¿no? Bueno, era gracioso porque Catalina tenía un perro que se llamaba Sutherland también. Le había puesto Sutherland sí, para burlarse del consejero alemán, ¿no? Y se le murió el perro y le dijo a un ayudante que procediera a disecar a Sutherland. Y el ayudante pensó que estaba hablando del consejero alemán, no del perro. Así que faltó poco para que lo mataran y lo disecaran al alemán. Bueno, Estanislao, a pesar de su carácter vacilante, no consiguió hacerse odioso y ni siquiera antipático, porque no era un tirano, y merced a sus visitas a las tertulias, escritores polacos como Karpinski, por ejemplo, Estanislao recibía cierta influencia de las corrientes liberales que venían desde Francia y que comenzaban a socavar el poder absoluto de los Borbones. Sin embargo, el supuesto liberalismo de Estanislao se contradecía con su sometimiento a Rusia. Una de las primeras cosas que hizo fue nombrar a Catalina protectora de las leyes y libertades de Polonia. Le enviaba regalos que se pagaban con dinero del Tesoro Real y el pueblo se sentía humillado. Las clases nobiliarias opositoras se reunieron en el pueblo de Bar, se llamaba Bar el pueblo, ¿qué quiere? Y formaron la llamada Confederación de Bar con el objeto de arrojar de Polonia a los rusos. Y se gestó una simpática guerra civil que terminó con la vida de 200.000 polacos. Como ese asunto había complicado las alianzas internacionales, las principales potencias se reunieron en San Petersburgo para encontrar una solución. La solución fue que se repartieron las 2/5 partes del territorio polaco. Este fue el primer reparto de Polonia, se firmó en 1772. En 1791 Polonia decretó una constitución liberal, pero se trataba de una especie de signo de emancipación moral. Se basaba en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, pero mantenía la corona. Las potencias reconocieron la Constitución polaca, todas, menos Rusia. Catalina declaró fuera de la ley a los que llamó conspiradores jacobinos y obligó a su antiguo amante a anular la Constitución. Estanislao le hizo caso y ni siquiera se puso al frente de su ejército. Además, ordenó que el ejército dejara de hostilizar a los rusos. Como se hizo anteriormente, Catalina gestó un nuevo reparto de los territorios polacos, de resultas del cual, al final, el reino de Polonia, que tenía 19 millones de habitantes, pasó a tener 3 nada más. Así que, bueno. El 24 de marzo de 1794, un alzamiento nacional dirigido por Tadeusz Kościuszko fue la excusa para un último y tercer reparto de Polonia. Catalina obligó a abdicar a Estanislao, quien lo hizo en Grodno en septiembre de 1795, y Polonia desapareció del mapa como Estado independiente. Se estableció además que la denominación Reino de Polonia debía suprimirse para siempre. Y el país no volvió a ser libre hasta la Declaración de Versalles de 1918, cuando terminó la Primera Guerra, ¿no? Estanislao vivió vigilado y en completa soledad hasta que murió en 1798 en Grodno, siempre Grodno queda en Rusia, ¿no? A los 56 años de edad. Los zares rusos lo sucedieron desde entonces como gobernantes de Polonia y utilizaban el título de reyes de Polonia entre 1814 y 1917, cuando ya ni siquiera fueron zares de Rusia.
Bueno, hay quien dice que en toda esta historia no hubo solamente enamoramiento de Stanislao Poniatowski. Muchos dicen que Stanislao fue puesto ante Catalina por intrigantes que querían que Polonia fuera para Rusia y no para Prusia, los prusianos. Esa disputa por el territorio polaco fue tan obstinada, digo, entre Rusia y Prusia, que duró prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Esto es todo lo que tenemos que decir de Stanislao Poniatowski. Se ha dicho que este rey fue una marioneta y escucharemos en ese caso un tango que ha sido compuesto pensando en la situación política del rey Stanislao Poniatowski. El tango se llama justamente Marionetas. Lo canta Ignacio Corsini.